y hermanas, como siempre, en la propuesta de la palabra de Dios hay una continuidad y está justamente muy ligado a lo que prácticamente hemos escuchado y hemos reflexionado o hemos podido intentar vivir. Lo anunciado ya el domingo pasado, en esta gran proclamación que hacía el mismo Señor Jesús a través de siempre una parábola, que es una manera de explicar, sacando los ejemplos de la vida cotidiana y aplicarlas al reino de Dios y entonces también a la formación de sus discípulos. No se puede servir a dos señores, porque amando al uno se desprecia al otro. No puede amar a Dios y al dinero. Así lo decía de manera explícita, concreta. El mayor equívoco es propiamente pensar que de los bienes nos venga la vida, o que la felicidad o el sentido profundo a nuestra existencia tenga el sustento o fundamento justamente los bienes que al final se terminan, se acaban. El dinero es el símbolo de todo aquello que es efímero y por tanto era un llamado serio a poder ser sabios y optar de adorar, de bendecir, de alabar, de glorificar y apoyarse en Dios, que es el que da la vida. Sabiendo que nosotros no somos dioses, sabiendo que nuestra fuerza alcanza muy poco. Y entonces nos invitaba también a ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado. Hoy se da un pasito más en toda esta propuesta que habla Dios. Señala en concreto ya desde la primera lectura la necesidad de otra vez apoyarse en el Señor y no equivocarse. Un equívoco grande es pensar en sí mismo. Si el hombre está solamente inclinado a su ombligo, es el mayor de los equívocos. Porque no solo es que en realidad participa de toda su fragilidad, sino cierra la posibilidad de la relación con los demás y levantar la cabeza y reconocer que de Dios viene la vida. Por eso el egoísmo es uno de los más graves pecados o las más grandes equivocaciones, inclinado en sí mismo, pensando que de aquí voy a yo tener el sustento, la alegría, la vida, apoyado solamente en mí mismo y en mis fuerzas. Es propiamente cortar la relación con el cielo y cortar la relación con los hermanos. Por eso es importante lo que nos estaba anunciando ya desde el inicio. Y lo que dice el Salmo, alaba, alma mía, al Señor. O lo que Pablo va a insistir también a Timoteo. No solo a conservar la fe, no solo a conservar el amor, sino que esta fe, aquel don que ha recibido Timoteo a través también de la predicación de su testimonio, sea dada a los demás. Pero veamos cómo en el Evangelio se sintetiza absolutamente todo esto. Comienza de una manera muy clara. Dice Jesús, dice a los fariseos, simplemente haciendo recuerdo que ya Jesús estaba siendo cuestionado por los fariseos, estaban escandalizados por el modo de obrar de él. Dice Jesús, dijo a los fariseos y da una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. No es el reproche en realidad de aquello que puede ser el deseo también humano de estar bien, pasarla bien. Ni siquiera es un reproche a la riqueza o a los bienes o a la posesión de bienes,
sino justamente es lo que dice al momento siguiente. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Este hombre, por mirar a sí mismo, por estar convencido que de la riqueza de los bienes le viene la alegría, la paz, la vida, se olvidaba y no se percataba de aquel pobre que estaba en la puerta de su casa. No tenía los ojos para darse cuenta. Y por tanto su espíritu está cerrado. Es obtuso frente a la necesidad de los demás, porque el mayor equívoco es pensar en sí mismo. Es aquel que ostenta de ser rico en su fragilidad. Y vean que es interesante aquí, no se menciona el nombre del rico, pero sí el nombre del pobre, Lázaro, que significa ayudado por Dios. El pobre, en su miseria, en su fragilidad, en su enfermedad, descubre que de Dios viene la vida y por tanto está abierto también hacia los demás. Se percata de lo que le pasa al otro. Por eso, vean que hoy día, cuando estamos celebrando también la jornada de los migrantes, o este inicio de oración por la hermandad con las iglesias de Alemania, creo que es un bello ejemplo para que entremos en esta invitación que nos hace la palabra de Dios, es decir, salir de nosotros mismos. Ser capaces de percatarnos de la situación del otro. Porque como continúa el Evangelio, es interesante, dice, el pobre murió y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Yo no voy a hacer mención de toda esta situación o esta teología que está detrás, pero simplemente fijémonos en eso, que el pobre fue elevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro fue sepultado. El rico sufre tormentos. Se percata que Lázaro está junto a Abraham y dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Ahora sí se percata de la existencia de Lázaro. Es irónico. Sin embargo, Abraham dice, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Vivir alejado de los demás, vivir alejado de Dios, convencido de que solo de las riquezas puede venir la felicidad o el sentido profundo de la vida, ha sido un equívoco y es un tormento. El darse cuenta que Dios es el que te ayuda, Lázaro, y darse cuenta que los demás existen. Darse cuenta que es mejor apoyarse en el Señor. Goza, por tanto, de aquellos bienes que ya están en el cielo. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este mismo lugar de tormento. Se percata también que hay una relación de intimidad con sus hermanos. Y preocupado pide aquello. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés
y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Si tienes los ojos cerrados, si solo vives para ti mismo, si solo provocas o piensas que de aquí va a venir absolutamente todo el beneplácito o todo lo que puede ser el sentido, estás equivocado. Por tanto, ni viendo a alguien que resucite. Bien, hermanos, es un llamado muy fuerte también para nosotros hoy esta palabra. Parece fuertísima, sin embargo, creo que hay que tomarla como una gran invitación de parte de Dios, de parte de Jesús, a nuevamente proclamar a Dios porque Él es Dios. Él nos regala la vida, nos regala la salud, nos regala los bienes, te regala la posibilidad de trabajo, nos da la naturaleza, a todos nos da la naturaleza. Este sol que hoy brilla aquí, tan bello, es para buenos y malos. Y nos percatemos que de verdad también nuestros hermanos, o estamos nosotros llamados a un relacionamiento con nuestros hermanos y por tanto percatarnos del otro, del prójimo. Y si digamos a lo de antes, del anterior domingo, que verdad, seamos otra vez buenos administradores de los bienes que el Señor nos regala. Amén.